agradecido por ello. No sé qué llena tu turbio espacio de memoria desde el miércoles 1 de noviembre hasta el viernes 10 de noviembre. Tal vez, si reflexionas sobre esos días, sientas un dolor en el cráneo. El aplastamiento de tu materia gris en una prensa hidráulica. Hay una pequeña parte de ti que lo sabe, ¿no es así? ¿Has olvidado algo? Intenta no recordar. No quiero pensar en lo que te pasaría. 9 meses después, no hay mención de mí en ninguna parte. No hay artículos. No hay grabaciones de conciertos. Borré toda mi discografía y mi presencia en línea, solo para estar seguro, pero eso fue una guinda innecesaria. No solo reescribí los recuerdos de la gente, sino la existencia misma. Y lo hice para salvarme a mí mismo. Para salvarte a ti. Yo era un artista famoso conocido como Fen, que es mi nombre de pila. Un nombre bastante singular, según me dijeron numerosos sellos discográficos a lo largo de los años. Sin embargo, el éxito se me escapó. Aún así, me mantuve firme. A mediados de 2023, estaba bastante orgulloso de los 300 fanáticos incondicionales que había conseguido en YouTube. Es una pena que cualquier cosa por debajo de 1 millón de suscriptores sea equivalente a cero a los ojos imparciales de los ejecutivos musicales. «Wow», dijo el señor Lewis, quitándose los voluminosos auriculares. La guitarra. La composición. Tu voz. Alucinante. Tienes una rara habilidad para escribir melodías pegadizas, Fen. Estaré escuchando esa melodía en mi cabeza durante días, siempre había ese persistente pero, ahora mismo no es viable, concluyó el productor, asestando el golpe mortal que ya nos resulta tan familiar. Eres fantástico, Fen. Pero hay 1 millón de músicos fantásticos en el mundo. No tenemos los recursos para contratarlos a todos. Reprimí un gemido. ¿Qué tengo que hacer para destacar? Soy terrible en marketing, pero los pocos fans que he encontrado me alaban. Dicen que merezco ser más grande. Estoy de acuerdo con ellos, asintió Lewis. Pero el mundo no funciona así, Fen. El talento es solo una parte de la ecuación. ¿Por qué Billie Eilish tuvo más éxito que Cindy Cole? ¿Cindy Cole? Repetí. Exactamente, respondió el productor con aire de suficiencia. Dinero. Marketing. Conexiones. Suerte. Necesitas al menos una de ellas. Me quedé allí, con el ego herido y la lengua quieta. Acepté la brutalidad de los negocios, pero había llegado al final del camino. 29 años sin nada que mostrar. En una industria tan joven, bien podría haber tenido 99 años. Había pasado mi fecha de caducidad, pero había sido una carrera divertida. 10 años persiguiendo un sueño imposible. No había dedicado todo mi tiempo y atención a la música, lo admito, porque tenía un trabajo a tiempo parcial para pagar las cuentas. Sin embargo, no había sucedido, y nunca iba a suceder. Ahora bien, todo eso es cierto en una línea temporal natural. Fen se da por vencido y se une al mundo de los adultos. Pero algo muy poco natural sucedió cuando salía del vestíbulo de la discográfica. ¿Te aplastó?, preguntó un hombre. Me detuve frente a las puertas giratorias. Debería haber seguido adelante, regodeándome en la humillación y soñando despierto con mi futuro. Mi plan de convertirme en un adulto con un trabajo real. Iba a dejar el trabajo a tiempo parcial en el kiosco de comida del teatro y, en su lugar, darle un buen uso a mi título y convertirme en analista de negocios. Iba a convertir mi cuerpo y mi alma en pulpa, como todo buen adulto debería hacer. Había mantenido la fiesta en marcha todo lo que pude. Eso era más de lo que la mayoría de la gente podía decir. Además, me emocionaba, hasta cierto punto, la perspectiva de enorgullecer a mis padres y al recaudador de impuestos. No me descarten todavía, mamá y papá. Trabajo en Oitito Oitiname y Smithson. Digan hola a los atuendos hippies y a la guitarra eléctrica. Ahora solo estudio las sagradas escrituras capitalistas. Soy un tipo de quack. Me dedico a tareas de transición. Implementaciones. Diagramas de evolución. No saben lo que significa todo eso, pero no les importa, ¿verdad? Suena muy importante. Suena muy maduro. Y eso es suficiente. En mi lápida, escribirán, Fen Davies 1995-2045. Ese muchacho sabía analizar una cosa o dos. Murió de un ataque al corazón a los 50 años, pero, Dios mío, era un tipo sencillo. Nunca nos quitaba el sueño con preocupaciones. De hecho, nunca hizo nada digno de mención. Te escucho ahora, mamá. Aleluya, Fen es normal. Eso estuvo cerca. Pero es culpa nuestra, por supuesto. Nunca debimos haberle puesto un nombre tan raro. Tenías razón, cariño.
Deberíamos haberlo llamado Steve. Estaba perdido en ese torrente de pensamientos autocríticos, pero el extraño en el vestíbulo me distrajo de mi espiral interior. No hizo falta mucho, por supuesto, para distraerme de un plan tan aburrido para mi futuro. Normalmente soy demasiado introvertido para relacionarme con extraños, pero cometí el terrible error de darme vuelta para encarar al hombre en el vestíbulo. ¿Perdón?, pregunté. El caballero era pequeño. Se había encogido encorvándose en el sillón chirriante que había junto a las puertas. Era un hombre de mediana edad, con entradas y ojos a juego. Esa es la mejor manera de describir sus pupilas marrones y descoloridas, que se dirigían hacia la parte posterior de su cabeza. Todavía visibles, pero perdidas en otro mundo. Las motas marrones amenazaban con desaparecer más allá de sus párpados superiores. Supongo que acabas de ver al señor Lewis, ¿no?, preguntó. Asentí. Sí, el hombre resopló. Idiota. Me reí entre dientes ante un insulto que no había oído desde que Will Kenny le robó la bolsa de Skittles a Jim Brennan en segundo año. El tipo encorvado se enderezó un poco y agitó la mano en señal de disculpa. No tú, dijo, sino él. Está bien, sonreí, mirando las puertas giratorias con el rabillo del ojo. Tengo que irme, así que, ¿a dónde?, interrumpió el hombre. ¿A encontrarte con otro productor despectivo o un manager desinteresado? Suspiré, masajeándome la parte superior de la nariz con el pulgar y el índice. ¿Trabajas aquí?, él negó con la cabeza. No. Me llamo Ed Brandon. El mío es Fenn, respondí. Sé sincero. No tienes que ir a ningún sitio ahora mismo, ¿verdad, Fenn?, preguntó Ed, dándole unas palmaditas al asiento del sillón que estaba a su lado. Fruncí el ceño. Tengo turno en el teatro. ¿Cuándo?, preguntó Ed. En aproximadamente una hora, dije, preguntándome por qué estaba respondiendo con tanta sinceridad. Perfecto, respondió el hombre, palmeando nuevamente el asiento a su lado. Obedecí, pero preferí mirar hacia el vestíbulo que tenía enfrente, en lugar de mirarlo con desconcierto. Mientras me acomodaba en el sillón, me dije que no estaría mal hacer un poco de networking. Me dije que Ed Brandon debía tener algún vínculo con la industria musical, dado que estaba sentado en ese vestíbulo. Necesitaba exponerme, después de todo. En verdad, no creía nada de eso. No había ninguna buena razón para sentarme junto a Ed Brandon. Todos mis instintos me suplicaban que me levantara y me fuera. ¿No nos meteremos en problemas por quedarnos aquí?, pregunté, haciendo un gesto con la cabeza hacia la recepcionista. Ninguno de ellos nota nada, dijo Ed. Hice una pausa, buscando una buena respuesta, pero no tuve ninguna. El extraño hombre tenía razón. La recepcionista ni siquiera me había visto en el mostrador antes. No hasta que le pedí ayuda 2 o 3 veces. Su desdén era inconmensurable, probablemente debido a la afluencia continua de músicos esperanzados que pasaban por esas puertas giratorias. Yo era simplemente una cara olvidable en la mezcla. Y no me di cuenta de que eso era un privilegio. ¿Quién eres, Ed?, pregunté. No trabajas aquí, así que ¿por qué estás sentado en este vestíbulo? ¿No te parezco una estrella de rock, Fenn?, preguntó el hombre, sonriendo de una manera que no era ni cálida ni fría. Era una sonrisa que no comunicaba nada en absoluto. Le respondí débilmente con la expresión, lo siento. ¿Estás esperando a ver a alguien? Ea dejó escapar una risa que parecía más parecida a la de un motor que tartamudea que a una manifestación de emoción humana. Fenn, comenzó. Siempre estoy esperando ver a alguien. Alguien como tú. Me sentí un poco mejor y me pregunté si había acertado. Por un momento, pensé que había sido prudente ignorar mi intuición porque Ed había sido una conexión que valía la pena desde el principio. Parecía que, por una vez en mi inexistente carrera musical, había tomado la decisión correcta. ¿Qué quieres decir?, pregunté con indiferencia. No he escuchado ninguna de tus canciones, respondió Ed, pero sé que son buenas. Puse los ojos en blanco. ¿Cómo? ¿Tengo el look? ¿El factor estrella? De ningún modo, dijo el hombre con una severidad involuntaria. Sonreí. Oh, gracias. Nadie nace con esa cualidad de estrella, Fenn, explicó Ed. Pero millones de personas nacen con talento. El señor Lewis le soltó esa perorata, ¿no? La habrá usado para tapar las grietas de su rechazo bastante cruel. Asentí. Bueno, ese hombre no se equivoca, continuó. Eres una de esas personas con talento. Lo veo en tus ojos. ¿Estás cansado, Fenn? ¿Cansado de que te pasen por alto?
Y no eres delirante. Mi instinto nunca se equivoca. Como tantos otros antes que tú, estás al borde de la grandeza. Me temo que ya he oído ese discurso antes, suspiré. Todo artista famoso fue un don nadie en algún momento. ¿Y cómo se llega a ser alguien? Eso es lo que quieres saber, ¿no? Preguntó Eat. ¿Tienes alguna respuesta mágica? Me reí. Sí, respondió con absoluta sinceridad. Puedo hacerte famoso, pero debes entender lo que implica la fama. Hice una mueca, sospechando de repente que había desperdiciado unos minutos de mi día. Eat se convirtió, a mis ojos, en un extraño con problemas mentales que había entrado en el vestíbulo principal de la discográfica. Uno que había pasado desapercibido para la recepcionista desinteresada. Sentí que mis mejillas se enrojecían mientras comenzaba a creer que me habían engañado. Estaba tan desesperada por alcanzar el estrellato que cualquiera podría haberme vendido la luna. ¿No me crees?, dijo Eat en respuesta a mi largo silencio. ¿Piensas que debo ser un chiflado? Me encogí de hombros. Si el zapato me queda bien. ¿Qué es la fama sino un golpe de magia?, preguntó. El señor Lewis la atribuye al dinero, al marketing, a las conexiones o a la suerte. Tal vez a una combinación de las cuatro cosas. Pero se equivoca. Es magia. Me desconcertó la repetición textual que hizo aquel hombre de las palabras del señor Lewis, pero la rápida conversación descarriló mi hilo de pensamientos. Escucha, empecé. Esto ha sido encantador, ¿pero qué? Intervino Eat, con un dejo de agresividad en su tono. Y por primera vez desde que lo conocí, la actitud del hombre misterioso pasó de inofensiva a amenazante. Por primera vez, sentí algo más que vergüenza. Tenía miedo. Realmente tengo que irme, dije vacilante. ¿Y te quedarás sentado en tu coche durante? Eat hizo una pausa para mirar su reloj. 55 minutos. Luego te quedarás detrás del puesto de comida del Palace Theatre durante varias horas. Escucharás las actuaciones de actores y cantantes que han encontrado sus sueños. Mientras tanto, meterás la comida en contenedores sucios. ¿Te parece bien? Dijiste que no trabajas aquí, respondí sin rodeos, empezando a sentirme irritada. No veo cómo podrías ayudarme. Oh, puedo ayudarte, pero no te voy a mostrar lo que hay detrás de la cortina, dijo Eat, sacando de repente un portapapeles de las oscuras profundidades de su chaqueta peluda. Si quieres tener éxito, firma aquí. Tomé el portapapeles del hombre y luego leí el documento extrañamente breve y con palabras extrañas que estaba adjunto a él. Yo, como artista, por la presente firmo con Reditini Records, a la que en adelante se hará referencia como RTR. Por la presente, acepto que este contrato otorga a RTR el derecho al 50% de todas las ganancias, monetarias y de otro tipo, de la carrera del artista. Acepto que RTR promoverá al artista para lograr un éxito cada vez mayor y acepto el resultado de ese éxito. Al firmar a continuación, acepto los términos y condiciones de este documento. Nombre del artista. Fecha. No firmes todavía, dijo Eat. No tenía pensado hacerlo, susurré, con el corazón acelerado por el hecho de que una discográfica simplemente me quisiera a mí. ¿Por qué no me dijiste que trabajas para una empresa rival? Me sorprende que el señor Lewis no se haya dado cuenta de tu juego y te haya echado de aquí. No se da cuenta, dijo el hombre, repitiendo su frase anterior con un poco más de frialdad. Hablemos de la legalidad del contrato. Hablemos de la fama y sus peligros. Lo sé, dije. Corrompe la mente. Inflama el ego. No, Eat negó con la cabeza. No es eso lo que quiero discutir. No te desanimes, Fen. Eres un buen hombre. Ni siquiera me conoces, señalé. Pero gracias. Y tú no me conoces, respondió fríamente. Pero conozco esta industria. Siempre hay un precio. Deberías considerarlo antes de firmar. Cuando se trata de los peligros de la fama, piensa menos en ti mismo y más en quienes te siguen. Sonreí más ampliamente. Ese es el atractivo. En este momento, solo tengo un puñado de seguidores y sus comentarios me llenan el corazón. Llegar a un público más amplio y amplificar ese flujo de positividad. Estoy entusiasmado con esa perspectiva. Eat asintió. La música es algo poderoso, como lo es un libro, como lo es una película, como lo es cualquier obra de arte que pueda traerle fama y fortuna a una persona. Pero, comencé, percibiendo la palabra persistente a la que me había acostumbrado. ¿Quieres llegar a las masas?, dijo el hombre. No solo quieres crear música, sino que la escuchen y la aprecien. Que miles y miles de personas te digan que has cambiado sus vidas.
Eso te solucionará el problema, ¿no es así, Fen? Eso te hará sentir que eres algo más que una gota en una gran piscina. Mi rostro palideció cuando los ojos escrutadores de Al recorrieron mi cerebro, tirando de las fibras de mis inseguridades más íntimas. El hombre torcido golpeó la puerta y lastimó algunos nervios mientras buscaba. Pero no serás una persona para ellos, le advirtió Eat, y sus pupilas casi desaparecieron a medida que se acercaban a los bordes de sus párpados. No verán a Fen, el joven que solo quería que el mundo escuchara su arte. Verán algo que les pertenece. Aquel que regala canciones que hablan de sus experiencias. El amor, la pérdida y el paso del tiempo. Cualquier palabra que derrames en sus oídos no contará las historias de Fen Davies, sino las historias de sus seguidores. Más tarde, sentiría una punzada de miedo, preguntándome cómo Eat había sabido mi apellido. Pero más tarde, después de la semana más infernal de mi vida, no me preguntaría nada en absoluto. Y no me aterrorizaría tanto como los otros acontecimientos. Mientras estaba sentado en el vestíbulo del estudio, me concentraba únicamente en el contrato reluciente que tenía en el regazo. Eclipsaba las descaradas palabras de advertencia de Eat. Mi sueño estaba a punto de hacerse realidad. Ser escuchado era todo lo que siempre había deseado. No se trataba del dinero. Mis padres se habrían desmayado ante semejante confesión, pero me parecía bien la generosa oferta del teatro de un salario mínimo. Siempre se trataba de la fama. Quería estar en un escenario. Quería que miles de personas cantaran mis canciones. Y quería firmar ese contrato sin siquiera consultar a un abogado. Pero logré contenerme. ¿Puedo tener una versión digital de esto?, pregunté. Quiero enviársela a mi amigo. Él no trabaja en la industria musical, pero es un experto legal. Creo que esto es urgente, Fen, intervino Eat, mientras las venas en la parte inferior de sus ojos empezaban a mirarme. Está claro que ha estado haciendo algo, pensé. Pero no me importa una mierda. Si un entrenador tiene que estar tan drogado como una cometa para siquiera considerar contratarme, que se deje llevar. ¿De verdad vas a apresurarme?, pregunté. El hombre hizo una pausa, claramente buscando una mentira. Soy anticuado, Fen. Nunca me ha interesado la tecnología. Y la industria avanza muy rápido. Tú lo sabes. La tecnología es una parte importante de la industria musical moderna, señalé. Las viejas formas todavía funcionan, se quejó Eat. Suspiré. Al menos, déjame llamar a mi amigo. Este es un contrato muy breve. Se lo leeré. Eat estaba a punto de decir algo, pero lo pensó mejor. Está bien. Con dedos temblorosos, llamé rápidamente a Paul, mi antiguo compañero de banda y querido amigo. Me sentí agradecido de que me contestara. No sé qué habría hecho de otra manera. Eso es mentira, por supuesto. Yo habría firmado el contrato sin ningún tipo de consulta legal. Hola, Fanny, respondió Paul. ¿Qué pasa? Estoy a punto de entrar a una reunión. Estás teniendo una reunión ahora mismo, dije riendo. Déjame leerte un contrato. Solo me llevará un minuto. Disculpe, preguntó mi amigo. ¿Un contrato para qué? Leí el documento en voz alta, con la esperanza de que sirviera como explicación y como sorpresa agradable para uno de mis amigos más cercanos. Su reacción fue la que esperaba. Dios mío, Fen, hizo una pausa. Eres un imbécil. Bien hecho. Al menos uno de nosotros se apoderó del sueño, ¿eh? Me reí. Es una locura, ¿no? ¿Qué te parece? Suspiró. Quiero decir, me alegro de que finalmente hayas llamado la atención de un sello, pero, mira, este es un caso extraño. Es un contrato increíblemente corto. Hay tantas cosas que esta compañía no ha estipulado. ¿Has investigado siquiera sobre Redditini Records? No, respondí. Es una cuestión de tiempo. Eso en sí mismo es una señal de alerta, Fen, advirtió Paul. Solo quiero saber si el contrato cumple con todos los requisitos, dije. ¿Hay algo que te suene sospechoso? Preferiría verlo por escrito, dijo Paul. Acepto el resultado de ese éxito. Esta es la frase que sobresale como un pulgar dolorido. ¿Desde un punto de vista legal? Pregunté. No, admitió Paul. Pero, el tiempo avanza, señor Davies, advirtió Eat. ¿Es él? Preguntó Paul. Este tipo está ahí sentado esperando a que tomes una decisión. Estás bajo presión, Fen. No me gusta nada de esto. ¿Es un contrato sólido, Paul? Pregunté de nuevo. Mi amigo murmuró algo incoherente, pero finalmente soltó un suspiro. Es legalmente dudoso, pero no necesariamente ilegal, dijo.
Sin embargo, debería alarmarte el hecho de que recuerdo cada palabra del contrato. No debería, sea así de breve, concluí. Lo sé. Pero tengo que firmarlo, Paul. Tú sabes que lo tengo que hacer. Paul gimió incómodo. No digo nada de esto como abogado, Fen. Lo digo como tu amigo. Este es uno de los contratos menos confiables que he visto. Todo huele mal. Y acabo de buscar en Google el nombre de la compañía discográfica. No encontré ninguna mención a... La tecnología es ruido. No tenemos presencia en línea, interrumpió Eat, pues su agudo oído había oído de algún modo la voz de mi amigo a través del auricular. Creo que me gustaría tomar una decisión ahora, Fen. Lo haré, susurré, colgando el teléfono antes de que Paul tuviera otra oportunidad de protestar. Sabía que mi amigo tenía razón. Lo supe antes de llamar. Lo supe en el mismo instante en que miré fijamente a aquel extraño hombre, cuya figura parecía cada vez menos humana a cada instante que pasaba. Pero cada sacudida de miedo era contrarrestada por una nueva oleada de endorfinas. Seguí imaginando mi nueva vida. La que había estado persiguiendo durante una década. E hice lo que siempre iba a hacer. Garabateé mi nombre y la fecha en el contrato, y luego lo devolví a las manos de Eat. El hombre sonrió, se rodó desde el borde de la silla y luego permaneció de pie con la joroba en la espalda aparentemente empeorando. Espero que esto te cure, susurró Eat siniestramente, antes de pasar por las puertas giratorias. Esa misma tarde, antes de que pudiera hacer nada, empezó el crecimiento. Mi número de seguidores en cada plataforma social aumentó a miles, impulsado por algún plan de marketing que ni siquiera había visto en acción. Pero no me quejaba. Estaba feliz de dejar que Eat hiciera su magia. Feliz de dejar que guardara sus secretos, dado que hubo resultados el primer día. A la mañana siguiente recibí un paquete delgado y marrón por correo. Dentro había una versión empaquetada de mi álbum debut, The Land, que había sido publicado de manera no oficial y que había estado acumulando polvo en SoundCloud durante años. La funda de vinilo mostraba un extenso bosque de abetos que se extendía más allá del horizonte. También encontré un trozo de papel en el fondo del paquete marrón. Firme a continuación, señor. Fen Davies, se otorga a Reditini Records la autoridad para lanzar oficialmente su álbum debut el viernes 3 de noviembre de 2023. Firmé sin molestarme en llamar a Paul y soportar otro sermón. Envié la carta inmediatamente, pero me pregunté cómo llegaría a tiempo para que Ed Brandon lanzara mi álbum al día siguiente. Fue solo más tarde, cuando admiré por segunda vez la maqueta de vinilo de mi álbum, que mi opinión empezó a cambiar. Los árboles que se alzaban como un rascacielos adquirían nueva vida. La obra de arte seguía siendo impactante, pero me infundía pavor, no asombro. Y cuanto más miraba el paisaje, más amenazado me sentía por el bosque que me observaba. Más imaginaba, en los rincones oscuros del bosque, ojos que se transformaban en calaveras, pero que de algún modo seguían viéndome. Le di la vuelta a la funda de vinilo, no queriendo empañar ese día emocionante. El día que esperaba que precediera a mi meteórico ascenso a la fama. Predije, por supuesto, un comienzo modesto. Cualquiera que fuera la campaña promocional que Eat había planeado, esperaba que mi número de suscriptores en YouTube alcanzara varios miles. Y estaba emocionado por eso. Estaba preparado para eso. Nada más. Pero había mucho más. Me desperté el viernes por la mañana con la cabeza pesada y temblorosa, la billetera llena de monedas sueltas y la sensación de aturdimiento que sigue a una noche de insomnio. La expectación me mantuvo inquieta en la cama. Y si hubiera sabido que The Land iba a estrenarse a medianoche, no habría podido dormir. Me habría quedado pegada a las redes sociales mientras comenzaba el torbellino sin precedentes. En lugar de eso, desbloqueé mi teléfono, alrededor de las 10 de la mañana, y encontré una tormenta que ya había estado azotando el lugar durante horas. ¿Qué carajo, Fen? Acabo de escuchar The Land. Lo siento por haber sido un idiota. Si hubiera sabido que tenías una joya así, te habría gritado que firmaras el contrato. Eres increíble. 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 Sonreí felizmente al recibir el mensaje de Paul, aunque al mismo tiempo me irritó que no le hubiera fascinado tanto The Land cuando lo terminé 3 años antes. La música era la misma. Solo había cambiado mi estado. Aún así, ese pensamiento rápidamente se ahogó en una avalancha de ruido. Un número asombroso me miró desde la parte inferior de la pantalla. Encima de la aplicación de YouTube había una burbuja de notificación roja e hinchada que presentaba un número entero que parecía ser un error. 46.568.
Con el corazón en un puño, me apresuré a revisar mi canal. Las notificaciones eran reales. El jueves por la noche tenía 3.170 suscriptores. A las 10:20 de la mañana del viernes, tenía 259.679 suscriptores. Mis vídeos tenían cientos de miles de vistas. Y las cifras de reproducción en Spotify eran igual de alucinantes. Recibí menciones en las redes sociales de todos los que conocía y de casi todos los que no conocía. El señor Lewis me llamó disculpándose y rogándome que firmara con su sello. Me negué. No lo necesitaba. Mis cuentas en las redes sociales habían crecido vertiginosamente, incluso las que había abandonado años antes. Y esto era solo el principio. Viernes 3 de noviembre de 2023. Al anochecer del viernes siguiente, nadie sabría mi nombre. Les rogué que lo olvidaran. Eat y yo solo nos escribíamos por correo postal, y nos escribíamos cartas constantemente. De ida y vuelta. Enviaba cada respuesta a la siguiente dirección. Edificio RTR Calle 11 Lancashire PR11 PR11 es un lugar inexistente, como podrás ver si buscas la dirección en Google, pero mis cartas estaban claramente siendo entregadas porque estaba recibiendo respuestas de EAT. El lunes por la mañana, me encontré con el conductor de Royal Mail en el buzón. Le pregunté cómo había logrado entregar mis cartas en un lugar que no existía, pero el cartero se limitó a fruncir el ceño. El hombre, desconcertado, me dijo que no recordaba haber visto ninguna carta dirigida a ese lugar. El código postal, dijo, obviamente no existía. Volvió a sentir ese retortijón en el estómago, muy parecido al que había sentido cuando las pupilas de Ed Brandon se dirigieron hacia el abismo detrás de sus párpados. Sin embargo, una vez más, la dopamina ahogó mi miedo. Estaba entusiasmado con la idea de mi primer concierto real el martes 7 de noviembre. El O2 Ridge de Manchester. Un lugar antiguo y conocido, pero pequeño. Un buen comienzo de primavera para los conciertos más intimidantes. Por eso no estaba tan preparada para la multitud que había fuera del recinto. Los aficionados bloquearon la calle mientras mi chofer intentaba llevarme con seguridad hacia la entrada lateral. Y la gran mayoría de estas personas, me di cuenta rápidamente, ni siquiera estaban en la cola. Eran personas que no habían conseguido entradas para un espectáculo con entradas agotadas. Las personas que estaban detrás de mi repentino ascenso al éxito. Me di cuenta de algo desconcertante. El Ritz tiene capacidad para casi 2.000 personas, pero yo ya no podía más. Tenía previsto actuar en el estadio de Wembley ese viernes. EAT había prometido grandes cosas, pero esto superaba todo lo que yo creía posible. Era un ritmo de crecimiento sin precedentes, y esta escena me lo hizo evidente. Whitworth Street West estaba sepultada bajo un ejército. Cualquiera que fuera su objetivo, así era como me parecían los fans. Militantes, motivados. Había pasado el fin de semana disfrutando de la fama a distancia. Y ese viaje en coche fue mi primer contacto con el mundo exterior como hombre famoso. 3 millones de suscriptores en YouTube después de solo 6 días de fama. Ver esos números en una pantalla había sido embriagador, pero no me había preparado mentalmente para ver siquiera una fracción de ese número en persona. No dígitos en mi teléfono, sino personas reales. Una multitud hambrienta y descerebrada que rodeaba mi coche y golpeaba ansiosamente su estructura metálica. Estaban obstruyendo cualquier ruta potencial desde mi vehículo hasta el Ritz. La multitud estaba alterando el flujo del tráfico, aunque a ninguna autoridad parecía importarle. Incluso los miembros del personal con chaquetas luminosas, que deberían haber estado dispersando a los alborotadores o llamando a la policía, clamaban por echar un vistazo al interior de mi coche. Ahuecaban las manos contra los cristales tintados y me observaban con ojos que no ofrecían ninguna información sobre sus fríos pensamientos. Estaban preocupados por mí. El hombre que había sido un don nadie para ellos solo unos días antes. ¿Podremos llegar a la entrada?, le pregunté a Ian, el chofer. Sin embargo, cuando me volví para mirarlo, me horroricé al descubrir que el hombre ya me estaba mirando, sonriendo con la boca abierta y con los ojos a punto de llorar. Durante todo el trayecto, mucho antes de llegar a Whitworth Street West, lo había visto como un mal conductor, que conducía a exceso de velocidad y hacía bordillos, que casi chocaba contra los bordillos y los coches, pero me di cuenta de que simplemente había estado evitando la verdad que había visto con la visión periférica. Ian había estado conduciendo terriblemente porque me miraba constantemente. «Soy un gran admirador tuyo, Fen», susurró el chofer. Sonreí, tratando de mirar cualquier cosa menos sus ojos poseídos.
Me fijé en su sonrisa, pero esos labios curvados me perturbaron. Al igual que los miembros de la turba que nos rodeaba, el conductor tenía hambre. La baba le goteaba de los labios y se le coagulaba en el vello facial. Una señal de que, como temía, me había estado mirando de esa manera desde el comienzo del viaje. Gracias, Ian, respondí nerviosamente. De todos modos, ¿cómo voy a entrar al lugar? Una lágrima se escapó del ojo izquierdo del conductor, revelando algo que contaba una historia diferente a la que se dibujaba en su rostro sonriente. Un rostro que prácticamente temblaba de éxtasis. Me desharé de ellos, dijo, atragantándose, como si le faltara el aire. Entonces, inesperadamente, Ian dio a luz algo a través del estrecho canal de sus labios comprimidos. Nunca me había sentido tan atormentado por la mera visión de la punta de una lengua, pero me contaba una historia terrible. La serpiente se movía casi imperceptiblemente de un lado a otro. No exactamente lamiéndose los labios. No exactamente haciendo algo humano. Se retiró a las profundidades del misterio detrás de la aterradora sonrisa del hombre, y luego siguió un momento de quietud. Grité cuando Ian pisó a fondo el acelerador. Se negó a apartar la mirada de mí mientras nuestro vehículo avanzaba a toda velocidad. La multitud se apresuró a abrirse paso por la mitad, creando un paso seguro para nosotros. Cerré los ojos y me tapé los oídos con las manos para silenciar el estruendo aterrador de los cuerpos que caían del capó. Sin embargo, lo que me horrorizó más que la serie de actos casi asesinos del conductor fue el temperamento tranquilo de la multitud. Los aficionados heridos no gritaron, sino que siguieron chillando de emoción, golpeando las ventanas mientras el coche pasaba a toda velocidad junto a ellos. Ian solo desvió su atención de mí para mirar la calle por unos instantes. Con torpeza maniobró hasta Rockwood Place, al costado del Ritz, y finalmente me proporcionó una ruta de acceso a la puerta del escenario. «Estás aquí», graznó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras una emoción extraña atravesaba su rostro. De repente me di cuenta de que ninguna de esas personas estaba alegre, y la causa de su histeria se convirtió en un misterio amenazador. No era tristeza. Parecía una forma de rabia, pero ni siquiera eso lo explicaba. Era algo extraño. Una emoción que habría llevado a mis fans a hacer cosas terribles si les hubiera permitido acercarse lo suficiente. Sintiendo que el rostro sonriente de Ian se acercaba cada vez más y que sus labios se separaban aún más para revelar una vez más esa lengua antinatural, huí del auto con un horror desenfrenado. Fue una carrera breve desde el vehículo hasta la puerta del escenario, pero mis pantorrillas se sentían flácidas y sin vida cuando llegué allí. Mis oídos palpitaban por el rugido de los fanáticos que habían notado que huía del vehículo. Escuché las suelas de los zapatos golpeando contra el asfalto mientras me perseguían. «Déjame entrar», grité mientras golpeaba dolorosamente con el puño la puerta del escenario. «Fen», gritó una chica desde la entrada del callejón, antes de caer en una espiral frenética de repetición. «Mírame, Fen. Mira. 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 Mira». Eché una mirada tonta a un lado y vi a un adolescente al frente de la multitud de ojos abiertos. Había visto vídeos de multitudes rodeando a artistas famosos. Los Beatles. One Direction. Pero esto no era eso. No era una multitud de fanáticos alegres. Cualquiera que fuera la emoción perturbadora que acechaba en sus ojos, no era alegría. No estaban felices de verme. Imaginé que me despedazarían miembro por miembro si me alcanzaban, pero una parte de mí sabía que una muerte rápida sería mejor que lo que realmente habían planeado. Momentos antes de que la ola de fanáticos voraces me atrapara, la puerta del escenario se abrió con un chirrido y no esperé una invitación. Entré a la fuerza al lugar y cerré la puerta con llave un segundo antes de que los puños la golpearan. Antes de que los cuerpos la golpearan, a juzgar por los enormes golpes. Y cuando finalmente reuní el coraje para darme la vuelta, esperaba encontrarme con otro fanático trastornado. Uno que podría provocar mi fin. Sin embargo, para mi sorpresa, me encontré con una joven desconcertada que llevaba el pelo trenzado, unos vaqueros andrajosos y una blusa negra. El nombre que llevaba en el cordón decía Gina Campbell. «¿Estás bien?», preguntó ella. «No, Jade. Lamento mucho no haberle respondido de inmediato, señor Davies. Si hubiera sabido cómo era la situación allí, habría estado lista y esperando para dejarlo entrar», dijo Gina. Sacudí la cabeza y respiré profundamente. «No es tu culpa. Han sido unos días extraños. Unos días extraños». La mujer asintió y me miró con ojos curiosos pero agradablemente humanos. Y vi algo en su mirada. Algo que yo también sentía.
No estaba imaginando cosas. No estaba simplemente balbuceando sobre mi primera cucharada de fama. Todo esto estaba mal. Todo estaba terriblemente mal. La semana pasada ni siquiera sabía tu nombre, admitió finalmente Gina. Ahora, tu nombre es lo único que escucho en TikTok. Tu música también, obviamente. Aunque me temo que no me he tomado el tiempo de aprender el baile. ¿Bailar? Pregunté levantando una ceja. Ella sonrió. No eres tan viejo, ¿verdad? El baile de tu canción, Eagle, es aburrido, pero tu música no. Me sorprende lo popular que eres, lo siento, no quise decir eso. Eres realmente bueno. Fue grosero de mi parte. No, estoy de acuerdo, interrumpí, riéndome mientras disfrutaba de mi primera interacción normal en días. No estaba preparada para esto. No eres la única persona que no sabía nada sobre mí el jueves pasado. Estoy convencida de que pillé a mi propia madre casi llamándome por el nombre de mi hermano de vez en cuando. Gina se rió entre dientes y me hizo un gesto para que la siguiera. Bueno, vamos. Te mostraré el vestuario. Tienes 1 hora hasta que comience tu actuación. Estaré de regreso en unos 40 minutos. Dejado a mi aire por un rato, digerí todo lo que había sucedido con la turba inquietante en la calle. Pensé que tal vez me había imaginado cosas. Tal vez me había sentido abrumado por el asombroso éxito que había experimentado en el transcurso de unos pocos días. De introvertido a cabeza de cartel de un concierto. De casi pobreza a riqueza. Mueve la cabeza, Fen. No eran monstruos. Eran personas. No habrás dejado que tu ego se inflara tanto que vieras a tus fans como criaturas infrahumanas, ¿verdad? Solo sonreían. Gritaban tu nombre. Es la Beatlemanía. La Undemanía. La Fenmanía. Pero no fue así. Era diferente. Sabía lo que había visto. Así como sabía que algo terrible me estaba aguardando. Alrededor de las 7 menos cuarto, Gina vino a buscarme y la seguí por el largo pasillo hacia el área del escenario principal. ¿Ya conociste a los miembros de tu banda? Preguntó. ¿Banda? Jade. Ea dijo que usaríamos pistas de acompañamiento. ¿Cómo es posible que haya músicos que ya hayan aprendido a tocar todas mis canciones? No me preguntes, dijo Gina encogiéndose de hombros, dándole un golpecito al cordón que rebotaba contra su blusa. Solo soy una tramoyista. De repente, la banda de apoyo irrumpió por unas puertas dobles que había frente a nosotros. Quería saludarlos, así que me desanimé un poco cuando Gina me hizo a un lado. Yo no les diría nada si fuera tú, advirtió. ¿Qué? Pregunté. ¿Por qué? Ella frunció el ceño y asintió con la cabeza hacia uno de los miembros de la banda que se acercaba. Glenn no estaba contento con que la multitud ahogara su actuación coreando su nombre sin parar. Hacia el final del set, habló abiertamente de eso y. Gina no necesitó terminar su frase. Observé a los miembros del grupo de synth-pop mientras pasaban y rápidamente vi la camisa empapada de Glenn y sus gafas de sol rotas. Tenía un corte profundo sobre el ojo derecho, ya fuera por un trozo suelto de sus gafas de sol dañadas o por un proyectil lanzado por un miembro del público. Fuera como fuese, parecía descontento y me alegré de que no me viera escondida a un lado con Gina. No tenía ninguna duda de que me culparía por la reacción de la multitud. Lo siento, suspiró. Hoy no he tenido muy buena onda. Asentí, comprendiendo muy bien. ¿Estás lista para subir? Preguntó Gina. Tienes 5 minutos. Me encogí de hombros. ¿Con una multitud como esa? En realidad, no. Ella sonrió cálidamente, como si me viera por primera vez. ¿Realmente eres un pez fuera del agua, no? ¿Estarás bien, Fen? No muerden. Y yo realmente lo creía cuando subí al escenario 2 minutos después. Realmente creía que había experimentado una tormenta de éxito que sacudiría la mente de cualquiera. Tomé mi guitarra de las manos de Gina y entré en el resplandor de las desconcertantes luces del techo. La euforía se apoderó de mí mientras me colocaba la correa de nylon de la Fender sobre el hombro y me preparaba para ajustarla. No solo la correa, sino también mi mente. Me preparé para la fama que había ansiado la mitad de mi vida. Pero cuando casi 2000 rostros iluminados se fijaron en mí, estalló un grito que atravesó mis tapones de oídos. No era un grito de emoción, ni de dolor. El grito combinado del público subía y bajaba en una melodía atonal de otro reino. Sin embargo, los chillidos de los asistentes al concierto se sincronizaban perfectamente. Transmitían un sentimiento que todos compartían. Era, una vez más, una emoción que no existía realmente. No en un sentido humano. Era una emoción que me petrificaba.
Algo más profundo y oscuro que la furia o la malicia. Era un deseo desconocido, pero lo que sí sabía era que ya no quería estar allí. Ya no quería que me siguieran los ojos impasibles de mis numerosos fans. Caminé de un lado a otro, desesperado por escapar de su mirada rastreadora, pero fue inútil. Ningún escenario habría sido lo suficientemente grande. Ni siquiera hay muchos fans. Esto es un estanque, y hay un océano esperándote más allá de esas puertas. Te enfrentas a solo 1500 personas, y hay 3 millones de pares de ojos hambrientos buscándote. Tal vez 4, 5 o 6 millones para cuando salgas de este lugar. El concierto de 2 horas fue un desenfoque. Un desenfoque bien ejecutado, por lo que recuerdo, pero estoy seguro de que el público habría aplaudido incluso si hubiera tocado las cuerdas equivocadas, cantado las notas equivocadas o gritado que eran unos fenómenos que necesitaban irse. Y aplaudieron con tanto entusiasmo, de hecho, que algunos de ellos parecían estar sufriendo. Miré a una mujer que estaba presionada contra la barrera debajo del escenario y su cuerpo parecía retorcerse de dolor mientras aplaudía con una fuerza insoportable. Sentí un alivio agridulce cuando un sonriente tramoyista, que me observaba con tanta avidez como al público, asintió desde un lado del escenario para indicar que era hora de terminar. Esta es mi última canción, Eagle, murmuré, temeroso de que me masacraran por atreverme a terminar el set. Te amamos, Fen. Gritó un hombre, sollozando al mismo tiempo. Amamos. 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 Murmuré nerviosamente algunas palabras de agradecimiento después de terminar el bis, pero nadie respondió. Estaban hipnotizados. Y observé con miedo cómo todos los miembros de la multitud seguían bailando mucho después de que la música se detuviera. 1500 personas interpretaron la coreografía de Eagle con una sincronía inquietante, lo que me recordó el grito inquietantemente uniforme que habían emitido cuando subí al escenario por primera vez. No se oía nada por los altavoces y no se oía ni una sola voz entre el público. El único sonido que se oía en la sala era el chasquido de 1500 pares de suelas chirriantes contra las baldosas pegajosas. Mis silenciosos fans dirigieron toda la atención hacia el baile. ¿Cómo fue eso?, preguntó Gina sin darse cuenta mientras bajaba las escaleras tambaleándome. ¿Qué están haciendo?, pregunté débilmente. La mujer se asomó por la esquina para echar un vistazo a la multitud que se arrastraba en silencio. Sin embargo, el público no se estaba dirigiendo a sus casas. Se movían en círculos armoniosos, como si hubieran pasado horas aprendiendo no solo la coreografía, sino también aprendiendo a realizarla juntos. Eran un horrible globo de sonrisas que significaba daño. Estos fanáticos tenían malos deseos, ya sea que estuvieran conscientes de eso o no. ¿TikTok? ¿Podredumbre cerebral?, sugirió el tramoyista, encogiéndose de hombros. Por cierto, tu chofer te está esperando en el camerino. Ian. ¿Es así? Es, un personaje. No quiero ir con él, me encontré suplicando. No quiero estar cerca de nadie en este momento. Gina frunció el ceño. ¿Te traigo un vaso de agua? Una silla, tal vez, ¿para qué? Quiero salir de aquí, interrumpí, empezando a hiperventilar. Eso es todo lo que quiero. Quiero salir de aquí sin chocarme con nadie más. Y eso incluye a mi chofer loco como un loco. ¿Me ayudarías? Eres la única persona aquí que no está loca de remate. No sabía si la tramoyista lo había entendido del todo. No sabía si había visto lo que yo había visto. La insidiosa intención que se escondía tras cada sonrisa. No solo en la multitud, sino también entre bastidores. En los rostros de sus compañeros de trabajo. En el rostro de mi chofer, que acechaba en mi camerino. Esperando con una boca que estaba segura de que ya no estaba entreabierta, sino completamente abierta. Esperando devorarme. Esperando hacer algo peor. Algo más allá de mi comprensión. Estoy a punto de irme a casa, dijo la mujer, insegura. ¿Quieres que te lleve? ¿Dónde vives? Mi corazón latía con fuerza mientras empujaba a Gina hacia un lado, con la esperanza de esquivar las miradas de los demás tramoyistas. Sus rostros me seguían mientras pasaban. Me ofrecían sonrisas babosas y sacaban la lengua. West Beachbury, susurré, sin querer que nadie más me escuchara. Gina suspiró. Eso es un poco fuera de mi camino, pero, está bien. Gracias, dije efusivamente. El tramoyista me acompañó lo más rápido y discretamente posible. Pasamos junto a miembros del personal que nos extendían las manos y murmuraban. Cada fan hambriento estaba atascado en una palabra u otra, como si estuviera fallando. Pantano. Más. A mí.
Intenté no descifrar el significado de esas palabras desquiciadas. Mantuve la mirada fija hacia adelante mientras Gina me guiaba por la salida de incendios. Inhalé una bocanada de aire satisfactoria mientras escapábamos hacia la pasarela junto al canal de Rochdale. Bueno, lo logramos, suspiró. Aparqué cerca de la estación de tren. Ese es el único problema. Me subí la capucha, ajusté el cordón y asentí. Vamos a movernos rápido. Con suerte, nadie me verá. Abrimos paso con paso firme por Whitworth Street West y caminamos de puntillas por el bullicioso centro de la ciudad. Sin embargo, incluso después de dejar atrás el Ritz, las calles de Manchester parecían llenarse de cánticos de mi nombre. Quería creer que eran los cánticos de los asistentes al concierto, pero algo me decía que esas 1500 personas todavía estaban dentro del recinto, atrapadas todavía en una danza hipnótica y silenciosa. Sin embargo, mi disfraz mediocre pareció ser suficiente, ya que llegamos al Kia compacto de Gina sin ser detectados. Dejó escapar otro suspiro profundo una vez que estuvimos a salvo dentro del auto. Eso fue intenso. ¿Quieres llamar a tu manager? No, susurré temblando. ¿Realmente necesitas seguridad o algo así, Fen?, insistió Gina mientras salía del estacionamiento. Estás explotando. Y nunca he visto a un artista con tu perfil quedar tan vulnerable. Tan expuesto a la multitud. ¿Habías visto alguna vez una multitud como esa? Pregunté. No pretendo estar al mismo nivel que las superestrellas internacionales, pero personalmente nunca había visto nada parecido. ¿Me estoy volviendo loco? ¿Simplemente estoy viendo cosas? La mujer no respondió. Subió el volumen de la radio, pues había oído claramente algo que yo no había entendido. Sintonicé lo que estaba diciendo el presentador de BBC Radio Manchester. Ha sido una gran semana para este tipo, dijo la presentadora. Parece que todo el mundo tiene la fiebre Fen. Zenmanía. Como quieras llamarlo. Y, mira, me encanta la emoción. No he visto esto en la industria musical desde hace mucho tiempo, pero esto da miedo. No está bien acosar a una persona, famosa o no. Entrar en una casa. Es una locura. Me alegro de que estuviera actuando esta noche. Si hubiera estado en casa, esto podría haber sido 1000 veces peor. Esto podría haber... ¿Qué carajo acaba de decir? Solté. Resultando heridos, continuó el presentador. Y algunos informes afirman que varios agentes de policía se unieron a los alborotadores. Hasta ahora, nadie de la policía del Gran Manchester ha querido hacer comentarios. Gina, empecé a decir, temblando. Por favor, no me digas que quiere decir lo que creo que quiere decir. El rostro del tramoyista se puso pálido. Lo siento mucho, Fen. Esto es horrible. Me alegro de que estés a salvo. ¿Por qué están en mi casa? Grité, negándome a aceptar la razón. ¿A dónde debería llevarte? Preguntó Gina. No lo sé, carajo. Grité antes de respirar profundamente. Lo siento. No estoy enfadada contigo. Es que no entiendo qué está pasando. Eso era mentira, por supuesto. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. ¿Por qué estaba pasando? Lo supe cuando firmé el contrato de GAT. Sabía que había algo mal con mi representante. Así como sabía que, sin importar cuánto escuchara la voz de la razón de Paul, siempre firmaría ese documento. Y cuando pensé en los mensajes frenéticos que había estado recibiendo del propio Paul, junto con otros amigos y familiares, me di cuenta de que no tenía una buena respuesta para la pregunta de Gina. No sabía a dónde ir. No sabía dónde estaba seguro. Recé para que hubiera otros como el tramoyista y el presentador de radio. Tenía que haberlos. Gente fuera de la burbuja de la locura. Gente que reconociera que yo era solo un hombre, no un ser superior. Gente que reconociera, lo más aterrador, que mis fans ya no eran personas. Y el número de seguidores infectados no hacía más que crecer, al igual que mi miedo a lo que realmente implicaba Zenmanía. No quería saber qué querían realmente de mí estas personas. No tengo a nadie, admití mientras avanzábamos lentamente por las congestionadas calles de Manchester. No creo que pueda volver a casa esta noche. Tienes que llamar a la policía, tragó saliva Gina. ¿Has oído lo que acaba de decir el presentador de radio? Pregunté. La policía también está loca. Lo vi fuera del Ritz hace un rato, ¿sabes? Las personas que deberían haber estado calmando a la multitud eran parte de la multitud. Lo viste detrás del escenario. Por favor, responde a mi pregunta, Gina. ¿Ves músicos famosos en el Ritz todas las semanas? ¿Alguna vez has visto una multitud así?
Dudó un momento, refutando la verdad, pero la mujer finalmente aceptó. Finalmente, sacudió la cabeza en señal de derrota. No, dijo el tramoyista. Esa gente estaba loca. Pregúntame, todo esto, continuó la presentadora de radio. Es vergonzoso. A mí me encantaba Enesim cuando era niña. Quería casarme con todos y cada uno de ellos. ¿Me habría quedado fuera de sus casas con la esperanza de verlos? Seguro. No habría estado bien, pero lo habría hecho. ¿Habría entrado en sus casas y robado sus pertenencias? Absolutamente no. Zen es una persona. Nada más. Si has participado en el horror de esta noche, tienes que... Hola. Siguió una pausa y mis ojos se dirigieron hacia la radio, como si pudiera mirar a través del plástico del tablero de instrumentos hacia el estudio de la BBC de Manchester y ver lo que estaba sucediendo en la sala de transmisión del presentador. No vi nada, pero lo sentí. Lo escuché en la estática que viajaba por las ondas. Había alguien más en la sala de transmisión. Alguien que observaba al presentador. Una persona que había llenado su cuerpo con algún contagio que me pasó a mí. Un miedo contagioso transmitido a través de ese simple, hola. Repitió con la voz quebrada. Lo siento, a todos. Hay alguien en, un momento, Jonathan, creo que puede haber, espera. Jonathan, eres tú. Zen somos nosotros, susurró una voz en respuesta. Nosotros. 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 Se oyó un grito tan antinatural que tardé un momento en darme cuenta de que lo había dicho la propia presentadora. Y la BBC no pasó a dar un mensaje firme y tranquilizador sobre dificultades técnicas. No prometieron solucionar la situación y reanudar la transmisión normal. Lo único que se escuchó después del agudo grito de la presentadora fue el zumbido crepitante de una emisión sin sonido. Yo vivo en Rusolme, gimió Gina, fingiendo no haberla oído. Te llevaré allí. Hicimos el resto del camino en silencio. Ambos mirábamos con temor los autos y los peatones que pasaban, preguntándonos si un fanático demente podría abalanzarse sobre nosotros en cualquier momento. Podría derribar el pequeño Kia de Gina sin mucha resistencia y luego sacarme de allí. Hacer conmigo lo que hacen los adoradores cuando tienen a un dios en sus garras. Zen somos nosotros. Finalmente comprendí la emoción que había visto en sus rostros. Era amor y odio combinados. Era una combinación imposible de las emociones más feroces de la humanidad que había vuelto inhumanos a mis seguidores. Me di cuenta de que incluso ellos podrían no saber qué hacer conmigo una vez que me tuvieran. Ian ciertamente parecía inseguro sobre lo que quería cuando su rostro estaba a solo centímetros del mío. No quería darle a ninguno de mis inquietantes seguidores la oportunidad de tomar una decisión. Cuando llegamos al tranquilo callejón sin salida de Gina, me sentí aliviada al encontrar su calle vacía. Recordé esa misma mañana. Había estado rebosante de emoción ante la perspectiva de ser invadida por admiradores con los ojos brillantes. Pero cuando me enfrenté a esa realidad, no había deseado nada más que volver a desaparecer en la obsolescencia. Después de que nos dejó entrar en su casa, mi salvadora se dirigió en silencio a la cama. Me desplomé en el sofá, sin acabar de aceptar lo que había sucedido. Gina era una mujer hermosa, más o menos de mi edad, y me habría sentido extasiado ante la perspectiva de terminar en su casa en cualquier otra circunstancia. Pero estaba pensando en las cosas sobrenaturales que había presenciado en el Ritz. Pensando en lo que había escuchado en la radio. No quería acceder a internet. No quería saber la verdad. Pero intentar dormir habría sido inútil, así que busqué respuestas. Y no tardé mucho en encontrarlas. No me sorprendieron los 20 millones de suscriptores de YouTube. Ni siquiera los 1000 millones de visitas a Eagle, mi single más popular. Lo que me sorprendió fue la simple verdad de que a muy poca gente le importaba la presentadora de radio. Sin embargo, Gina y yo no habíamos escuchado nada. El Manchester Evening News ya había informado sobre la situación. La policía respondió a las llamadas preocupadas de un puñado de oyentes cuerdos, pero solo encontraron el anillo de bodas de la presentadora. Estaba flotando en un charco de sangre poco profundo en su silla abandonada. Además, el músico herido de la banda de apoyo había desaparecido poco después del espectáculo. Sus compañeros de banda desconocían su paradero, pero se sospechaba que se trataba de un delito. Algunos informes sí comentaron la lesión que sufrió durante su actuación. Sin embargo, a pesar de la maldad que rodea a mi base de fans, el frenesí mediático en torno a mi nombre, tanto de fuentes oficiales como del público, siguió siendo positivo. O, al menos, no negativo. Todo se reducía a esa falsa emoción.
A esa mezcla impía de amor y odio. Fen. 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 Yo soy Fen. La tierra me habla. Quemaré a todos los demás. Quemaré el mundo hasta que todo sea Fen. Pasé la noche leyendo mensajes como esos. Me torturé hasta bien entrada la madrugada. Y pasaron horas hasta que finalmente se me ocurrió una idea. Busqué un bolígrafo y un papel y comencé a garabatear un mensaje directo para At. Sacúenme de este contrato. Incluí mi nueva dirección temporal en Rusolme, rezando para que ningún fanático enloquecido encontrara la carta, y la envié antes de que saliera el sol. Deberías mantener un perfil bajo, dijo Gina durante el desayuno. No sé si has visto cosas en internet, pero, ya lo he visto, la interrumpí bruscamente, sin querer que me lo recordaran. Gracias, Gina. No tenías por qué ayudarme. Y todavía no tienes por qué hacerlo. No quiero que te pongas en peligro. Ella hizo un gesto con la mano. No te voy a enviar allí. Hay gente desaparecida, Fen. No solo el presentador y el músico. Esta mañana han habido todo tipo de historias extrañas. La situación empeoró en los días siguientes. Me quedé en casa el miércoles y el jueves. Traté de ignorar las noticias sobre desapariciones y los altercados entre mis seguidores y los que no estaban de acuerdo. Empezaba a parecer que aquello era algo mucho más grande que yo. Mucho más grande incluso que las decenas de millones de personas que me seguían. La civilización se estaba desintegrando. El viernes, el día de la temida actuación en Wembley, finalmente llegó la respuesta de At. Al señor Fen Davies, en relación con su pregunta, le pido que reflexione primero sobre la consulta del jueves pasado. No le advertí, señor Davies. Tiene usted el coraje para triunfar, pero tal vez no la personalidad, ni el bonito lazo que engalane su talento. Me imagino que me has escrito por miedo. No veo ninguna mención de tu amigo el abogado. ¿Tienes miedo de hablar con él, tal vez? ¿Miedo de encontrarte hablando con un hombre que apenas reconoces? Afortunadamente para usted, existe una cláusula de rescisión no escrita. Pero, ante todo, soy un hombre de negocios, señor Davies. Solo busco proteger mis intereses. Por lo tanto, asistirá al espectáculo en el estadio de Wembley esta noche. Lo encontraré y discutiremos la rescisión de su contrato. Pero todavía hay una actuación programada que debe realizarse. Y debe realizarse. Firmado, señor Ed Brandon. ¿Tienes algún amigo que pueda sacarte de este lío? Preguntó Gina mientras leía la carta detrás de mí. Negué con la cabeza. Paul ya no es Paul. Abrí mi teléfono y leí su mensaje más reciente. Fen. Habla, Fen. Habla. Habla. Tengo que encontrarme con Ed, dije. Tengo que esperar que me dé una salida a esto. ¿Quieres que vaya? Murmuró. Negué con la cabeza otra vez. Me voy a Londres, Gina. Es demasiado lejos. Es demasiado peligroso. Ya has hecho mucho por mí. Tienes que esperar aquí. Espera hasta que las cosas se vean un poco más normales de nuevo. Gina asintió tímidamente, aparentemente avergonzada de haber ofrecido su ayuda. Pensé por un momento en la belleza de sus mejillas sonrojadas. Me di cuenta de que probablemente la habría invitado a tomar un café en otras circunstancias. Podríamos habernos llevado bien, de no haber sido por lo horrible de esa noche en el Ritz. Pero nada de eso importaría al final de ese viernes. Viernes 10 de noviembre. Me encontré con ella nuevamente, meses después, pero no me reconoció. Al igual que todos los demás, ella no recordaba los verdaderos horrores de noviembre. No me puse en contacto con mi chofer para que me llevara a Londres. No me puse en contacto con nadie. No respondí a los cientos y cientos de mensajes de mis seres queridos, que ya no eran mis seres queridos en absoluto. Mensajes de mi madre y mi padre. Paul. Personas que habían sido asimiladas por algo homogéneo que solo buscaba consumirme. Buscaba asimilarme también. Tuve que deshacer todo y traer de vuelta a mis seres queridos. Tuve que traer de vuelta a todos. Me puse un disfraz sencillo pero efectivo, una chaqueta con capucha y unas gafas de sol de Gina, y subí a un tren de Manchester a Londres. Ningún pasajero me reconoció, pero se me puso la piel de gallina al escuchar una conversación en particular. ¿Amas a Fen, verdad?, preguntó una niña. Sí, lo hago, respondió su amiga. Bien, susurró la primera chica. Sarah no lo amaba. No, no lo hizo, dijo fríamente la segunda chica. Sarah está tranquila ahora, dijo la primera chica. Sí, convino la segunda chica. Sarah es tranquila. En el reflejo de mi ventana, entrecerré los ojos para ver a las dos chicas que parecían tener unos 15 años.
Estaban sentadas frente a mí en el pasillo. Horrible, tan cerca que pude ver cómo sus globos oculares se desviaban hacia atrás, girando hacia sus párpados superiores. Al igual que Ed Brandon, a cada chica solo se le veía el borde de las pupilas. Y eso era más horrible que ver solo la parte blanca de sus ojos. Ver una mínima parte de esas pupilas marrones era mucho, mucho peor. Ojalá me hubiera apartado del reflejo antes. Ojalá no hubiera visto algo salir de la boca de la primera chica. No una lengua, como esperaba, sino un dedo índice. El apéndice intentó escapar, pero la niña se lo tragó rápidamente. Y entonces, mientras me tapaba la boca para ahogar un grito, vi que su ojo izquierdo se deslizaba momentáneamente hacia un lado de la cuenca. Reveló un segundo globo ocular que competía por mirar hacia afuera, pero la niña se dio un golpecito en la sien para recuperar el control. Su globo ocular se deslizó de nuevo a su lugar, reclamando la cuenca empujando el segundo hacia afuera. Empujándolo hacia la parte posterior de su cabeza. Ese viaje de 2 horas fue a la vez el más corto y el más largo de mi vida. El tiempo y el espacio no existían en esa tierra inquietante. Recé para que la sudadera con capucha y las gafas abultadas de Gina distorsionaran mi apariencia lo suficiente como para no llamar la atención. Porque sabía, sin lugar a dudas, que las 2 chicas no eran las únicas pasajeras trastornadas del tren. Y ciertamente sabía que no serían las únicas fuera del tren. El mayor obstáculo fue recorrer Londres, una ciudad de 9 millones de habitantes. Esa mañana, mi cuenta de suscriptores en YouTube había alcanzado los 100 millones. Se podía decir con seguridad, dada mi tasa de crecimiento, que un alto porcentaje de los habitantes de la ciudad que se cruzaban en mi camino pertenecían al grupo de fanáticos hambrientos de Fen. Mi nombre resonó en las calles abarrotadas de la capital. A veces en voz baja, otras veces gritado con fanatismo. Usé los cuerpos de muchos viajeros y turistas de Londres para ocultar mi figura encapuchada mientras atravesaba el centro de la ciudad. Luego encontré un autobús que me llevó directamente al estadio de Wembley y me acurruqué en la última fila. Me encogí y me escondí de las docenas de fanáticos del Fen que charlaban a mi alrededor. Esa charla se convirtió rápidamente en nada. En un torrente interminable de palabras repetidas que habían perdido todo significado. Me sentí agradecido de que los fans que estaban a mi lado no intentaran iniciar una conversación. Estaba seguro de que me reconocerían si me prestaran un momento de atención. Ese viaje me pareció interminable, pero llegué a Wembley con todas mis extremidades aún firmemente unidas. Llegamos al nivel superior de un estacionamiento de varios pisos alrededor de las 6 de la tarde, 1 hora antes de que comenzara mi espectáculo. Esperé a que todos los demás se bajaran del autobús antes de atreverme a ponerme de pie, pero no me quedé allí. Tenía un objetivo más vital que el que me absorbía por completo y que había estado persiguiendo durante una década. Estuve allí para rogarle a Ed que pusiera fin a esta pesadilla. Mientras salía del autobús y atravesaba el piso superior de la estructura desierta, mi pecho empezó a latir con fuerza. Los ventiladores ya habían desaparecido. Y no poder ver el mal era aterrador. Me sentía como una herida expuesta. Por un hermoso momento, me pregunté si Ed ya había obrado su magia. Me pregunté si ya había anulado mi contrato y había hecho que todos me olvidaran. El sonido de los aplausos hizo añicos esa fantasía. Seguí el creciente rugido de los aplausos hasta la barrera del piso superior del edificio y una de las entradas del estadio de Wembley apareció a la vista. Había una multitud de miles de personas debajo del edificio no tan distante. Decenas de miles. Desde mi posición elevada, divisé un pequeño espacio libre en el centro de la multitud. Docenas de manos estaban levantando algo en el aire. Y cuando ese algo apareció a la vista, ya era demasiado tarde. No era algo, sino alguien. Era el músico que me acompañó en el Ritz. El que había regañado a la multitud por corear mientras actuaba. La voz del hombre asustado viajó cientos de metros hasta mi punto de observación desde lo alto del aparcamiento de varios pisos. ¡Ayuda!, gritó. Alguien. El músico fue silenciado por miles de voces susurrantes y dedos sobre los labios. Luego, el cuerpo retorcido del hombre fue encajado no en las fauces abiertas de un espectador en particular, sino en la cuenca del ojo abierta del fan. El cuerpo del músico desapareció lentamente en el cráneo del fan. Los dedos del artista fueron los últimos en desaparecer. No estaba seguro de cómo mis ojos vieron los horribles detalles a cientos de metros de distancia, pero nada de aquellos días respondía a las leyes de la lógica. Ojalá, por supuesto, no hubiera visto cómo cada extremidad temblorosa se deslizaba en la nada detrás del globo ocular giratorio del ventilador.
Del mismo modo que ojalá no hubiera reconocido al hombre que había devorado al músico. Pablo. Tiene que haber un espectáculo, dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi, iluminada por el débil resplandor de una farola cercana, la figura encorvada que había conocido en el vestíbulo de un estudio de grabación. Había pasado poco más de una semana, pero parecía una eternidad. ¿Qué me has hecho?, dije con voz ronca. Consideré la posibilidad de lanzarme hacia adelante, pero me obsesionaba la apariencia antinatural de la figura. Su cuerpo parecía ocultar algo. Parecía estar encorvado, no por una mala postura, sino por el deseo de ocultar su verdadera naturaleza. Ocultar lo que se escondía detrás del blanco de sus ojos. Sus pupilas, que se movían, veían claramente algo que no estaba por encima de él, sino dentro de su cabeza. Pensé en la forma en que Paul había absorbido al músico a través de su abultada cuenca ocular. Pensé en los dedos que había visto salir de la boca de la chica en el tren. Acepté la terrible verdad que ya había sospechado. Mis fans no solo estaban matando gente, sino alejándola del mundo. Sara está tranquila ahora. Y esa gente tranquila, al igual que yo, ha sido olvidada por todos ustedes. ¿Qué he hecho?, preguntó Ed con frialdad. No te he hecho nada, Fen. A ellos, corregí. ¿Qué les has hecho? Solo aquello a lo que hayas accedido, respondió el hombre. Su sonrisa era peor que la que había mostrado en el vestíbulo. A diferencia de las expresiones de muchos de mis admiradores, la sonrisa de Ed no transmitía simplemente una emoción extraña que me costaba identificar. No transmitía ninguna emoción. ¿Qué eres?, pregunté. Hay muchas preguntas, dijo. Pero el tiempo vuela, Fen. ¿No querías hablar sobre la rescisión de tu contrato? ¿Es eso posible?, pregunté, luchando por creer que un contrato tan espantoso pudiera venir con una cláusula de rescisión. Sí, asintió Ed. Sin embargo, el espectáculo debe continuar. Si te pierdo, debo conseguir a otro. Debo conseguir un artista que ocupe tu lugar. ¿Dónde se supone que voy a encontrar a un artista?, me burlé. El hombre me entregó el portapapeles que contenía el contrato que había firmado 9 días antes y luego tocó con el dedo la línea que contenía mi firma. Tacha tu nombre y busca a otro para que firme aquí, explicó. ¿Eso anulará el contrato?, pregunté. ¿Estas personas dejarán de perseguirme? ¿Dejarán de lastimar a otros en mi nombre? Olvidarán estos 9 días por completo, prometió Ed. Miré el contrato y me di cuenta de que no era el fin del horror. Era simplemente un nuevo capítulo. La gente iba a sufrir bajo el estandarte de cualquier gran nombre que viniera después de mí. Sufriría un destino peor que la muerte. Sufriría en prisiones más allá de la mirada vigilante y perspicaz de las masas. Serían condenados a pasar toda la vida en el olvido por atreverse a cuestionar la voluntad de la multitud. Ed, comencé, levantando la vista del portapapeles. El hombre torcido, por supuesto, se había ido volando con la fría brisa otoñal. Desapareció por completo de la vista. Y mis ojos se sintieron atraídos, una vez más, hacia la barrera que había al borde del aparcamiento. No fue el ruido lo que me atrajo, sino más bien la ausencia de ruido. Mi estómago se hinchó como un globo negro cuando di tímidos pasos hacia adelante, y estalló cuando miré por el borde. Los miles y miles de fanáticos que esperaban en la puerta de Wembley estaban todos inmóviles. Todos se habían dado la vuelta para mirar directamente hacia la parte superior del aparcamiento. Para mirarme directamente. Comprendí el miedo que había estado creciendo durante días. Este era el bosque que me había observado desde la portada del álbum de Land. La multitud era el bosque que se extendía más allá del horizonte. Hacia el abismo. Y grité cuando la gente comenzó a moverse, ya que esperaba que permanecieran enraizados en el suelo, como los árboles. Pero cargaron a una velocidad sobrenatural, moviéndose rápidamente hacia el piso inferior del estacionamiento. Me di cuenta de que estaba atrapado. No había tiempo para descender 3 pisos y huir por la entrada principal. No sin encontrarme con el muro de fanáticos salivando. Mis ojos se clavaron en el hombre que encabezaba el grupo. El hombre que se había abierto paso hasta la vanguardia de la carga. Era Paul. Y él, al igual que los demás, no apartó la mirada de mí mientras corría hacia adelante. 10 o 20 mil personas parásitas giraban la cabeza hacia atrás mientras se acercaban al final del aparcamiento. Se esforzaban por mantener sus ojos blancos y hambrientos pegados al hombre que estaba encima de ellos. Finalmente, logré que mis piernas corrieran, aunque no esperaba escapar. Simplemente buscaba un final más rápido.
A medida que bajaba a toda prisa por cada nivel de la estructura, siguiendo las flechas blancas en el asfalto, el rugido de la multitud crecía. Todo el estacionamiento amenazaba con derrumbarse bajo el peso de los pies atronadores. Y me detuve en el nivel medio, y me encontré cara a cara con Paul. Mi amigo se había adelantado mucho al grupo y nos miramos el uno al otro durante varios segundos en silencio. Su rostro era similar al de mi querido amigo, pero su expresión no pertenecía a Paul. Había desaparecido el payaso de la clase que se había posado en el alféizar de mi ventana a las 4 de la mañana, había abierto la ventana de golpe y, borracho, había cantado una serenata a nuestro campus con una versión repetida de Wonderwall. Había desaparecido la risa estridente que soltaba cuando nuestros compañeros le rogaban que parara o que cantara otra canción. Mi mejor amigo se fue. En su lugar había un animal rabioso que no daba señales de detenerse. Paul ni siquiera notó el portapapeles en mis manos temblorosas. Al igual que aquellos estudiantes universitarios, tantos años antes, mis súplicas fueron ignoradas. Se abalanzó sobre mí y me envió a la grava. Fen. Fen. Fen, repetía Paul con la respiración agitada mientras una gota de saliva me golpeaba el ojo. Paul, por favor, le rogué, retorciéndome debajo de él mientras otros fans se acercaban. No sé qué es lo que tú y los demás quieren de mí, pero somos ustedes. Gruñó, sus pupilas no se fijaron en mí, sino en la parte superior de sus párpados. Entonces la mejilla de mi amigo se abrió y el contorno inquietante de unos dedos le cambió la forma de la piel. El músico que había dentro del cráneo de Paul luchó por liberarse. Cerré los ojos y me preparé para encontrarme con el mismo final terrible. Me preparé para unirme a la masa, porque todos éramos Fen. ¿Por qué tú? Preguntó Paul. Lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Yo sabía lo que él deseaba y sabía que no debía tenerlo. Yo hubiera elegido la muerte antes que condenar a mi amigo a los peligros de la fama, pero esa no era una opción. Ni siquiera el horrible destino del músico era una opción. Estaba claro para mí que la multitud había planeado algo mucho peor para su dios. Devorarme no sería suficiente. Y temía ese destino desconocido por encima de todo lo demás, así que hice algo cobarde. Bien, Paul. Grité mientras alcanzaba el portapapeles caído a mi lado. Lo tengo aquí mismo. Solo tienes que firmar y luego serás yo, tendrás. Paul me sobresaltó cuando rápidamente me soltó del cuerpo, se puso de pie y luego me arrebató el portapapeles de las manos temblorosas. Y mi viejo amigo no dudó. De hecho, no dijo ni una palabra. Simplemente tomó el bolígrafo, que estaba sujeto a la parte superior del tablero con una cadena que tintineaba, y grabó su nombre junto al mío. El que yo había tachado. Paul firmó el contrato momentos antes de que la multitud llegara a mi cuerpo. Momentos antes de que yo hubiera descubierto lo que tenían planeado para mí. Los corredores que iban al frente de la multitud se detuvieron, deteniendo a los que iban detrás de ellos, y fueron humanos por una fracción de segundo. Mis viejos fans miraron a su alrededor confundidos, sin saber cómo habían llegado a tal punto. Pero luego comenzaron a girar sus ojos en blanco hacia mi amigo. Lentamente, serenamente y sin hacer ruido. Paul. Susurró un hombre. Paul, ¿tienes una canción para nosotros, Paul? Dame. Dame, jadeó una chica, su actitud tranquila a punto de convertirse en una respiración agitada. Ninguno de ellos me vio ya. Sus cabezas seguían al nuevo Mesías, que había surgido como un ave fénix de las cenizas de mi forma fetal. Observé con miedo cómo el rostro de Paul también cambiaba. Cómo se volvía humano de nuevo. Fue una transformación duradera para él. Su tez se puso pálida y su boca se abrió para liberar, no palabras, sino un líquido de color carne que se derramó en el suelo. Contenía tiras de tela y fragmentos de gafas. Los restos del músico que mi amigo claramente no recordaba haber consumido. ¿Fen? Preguntó, al verme. ¿Estás? ¿Qué hice? Paul, tienes que encontrar a otra persona, le supliqué. Encuentra a otra persona que lo firme, o ellos. Antes de que pudiera terminar, mi amigo corrió directamente a la puerta lateral del piso y usó la escalera para huir. Una escalera que, en mi pánico ciego, ni siquiera había considerado como una posible ruta de salida. Afortunadamente, la multitud tardó unos segundos en volver a su estado fanático, pero no perdieron el tiempo en perseguir a Paul. Y cuando esa nueva ola de fanatismo llegó al mundo, también me atrapó a mí. Lo sé porque mis recuerdos de los días siguientes son borrosos. Así es como sé que todos los registros desde el viernes 10 de noviembre hasta el martes 14 de noviembre deben ser falsos, al igual que los registros de mis 9 días de fama.
No tengo idea de lo que realmente sucedió durante esos 4 días del estrellato de Paul, pero sé que no encontró un nuevo artista para el señor Ead Brandon. Mi amigo ha estado desaparecido durante 9 meses. Temo, con casi total certeza, que haya corrido la misma suerte que a mí me esperaba.